Muy buenos días a todos. Buenos días, ¿qué tal? ¿El volumen? ¿Ya? Pequeño problema técnico, pero listo. Buenos días a todos. Para mí es totalmente un placer tener esta oportunidad de estar delante de ustedes, conversándoles un poco acerca de la inversión en el mercado de criptomonedas. Es un mundo que es totalmente interesante, es un mercado o un activo financiero que se podría decir que está en pañales todavía, porque comparándolo con otros activos que son más tradicionales, tienen muy poco tiempo de vida. Sin embargo, el incremento o el interés y la aceptación que está teniendo este mercado a nivel internacional ha generado muchas oportunidades de inversión, no solamente en Sudamérica, sino a nivel mundial. Y vamos a ver características, vamos a ver complementos de cómo podemos utilizar las criptomonedas y también la tecnología blockchain para poder hacer inversiones a largo plazo. Algo que es muy interesante es que cuando hablan de invertir, muchas personas hablan de trading, y el trading es intradía, corto plazo, estar viendo el mercado durante largos periodos de horas para hacer constantes transacciones. Y por lo general dichas transacciones suelen ser positivas, negativas, pero al final del día, cuando hacemos un neteo general de todas nuestras transacciones y vemos el P&L, nuestro porcentaje de ganancia por lo general no suele ser tan alto. Hay cosas que son muy importantes y muy inteligentes a la hora de invertir, es que siempre la mejor inversión es largoplacista. Independientemente que el mercado de cripto es un mercado que es relativamente volátil, haciendo inversiones y promediando entradas de posiciones de inversión, podemos buscar la manera de obtener mayor rentabilidad a largo plazo, y eso es lo que nosotros nos va a poder garantizar o poder tener una oportunidad de mejores rendimientos nuevamente a largo plazo. Así que vamos a iniciar. De igual manera, en mi carrera, siempre que hacemos estos seminarios y estas exposiciones, en la oportunidad que tenemos ahorita, que tenemos un espacio más reducido y podemos tener un poquito más de conversaciones, a mí me gusta ser muy interactivo y me gusta ser muy práctico para que de esta manera todos podamos maximizar la cantidad de conocimientos que nos vamos a llevar en esta corta sesión que vamos a tener aquí en conjunto. Obviamente no nos vamos a poner a hablar todos uno a uno, yo les voy a hacer preguntas para que podamos ser un poquito más interactivos. Independientemente, también son las 10 de la mañana, acabamos de iniciar, así que vamos a mantener la proactividad y la interacción entre nosotros para poder ser un poquito más dinámicos en la misma. ¿Algunos de ustedes, me imagino que sí, ya son acreedores de un wallet de cripto? Levánteme la mano las personas que ya operan activamente cripto. Perfecto. Ya que muchos tienen experiencia, obviamente pues vamos a hacer un pequeño review relativamente sencillo de toda esta tecnología de cripto. Hay algunas personas que no, así que obviamente voy a mantener los conceptos un poquito intermedios y básicos para que todos podamos llevar conocimientos. La tecnología blockchain nació no hace mucho tiempo. Se podría decir que no hace mucho tiempo porque no lleva más de 15 años de existencia, operando ya en vivo de una manera activa, comparándolo con otros activos financieros como bonos, acciones, materias primas, que son activos financieros que se operan desde hace más de 60 años. Por eso nosotros decimos que las criptomonedas, no solamente Bitcoin, porque cuando decimos cripto todo el mundo piensa en Bitcoin, pero no es así, porque tenemos muchísimas más monedas. Piensa que es un activo financiero pues que ya lleva bastante tiempo, porque lo conocemos hace 13 años, pero en comparación con otros activos pues lleva poco tiempo. La tecnología blockchain, en su concepto general, ahorita mismo está teniendo un boom muy importante en contra del sistema bancario. Lo decimos en contra porque así lo dicen los bancos. Cuando yo empecé a trabajar con las cripto prácticamente hace 6 años y medio, yo como corredor de bolsa, cuando mis clientes me decían, quiero invertir en cripto, yo veía que era demasiado volátil para mi gusto, obviamente porque mi trayectoria es un poquito más tradicional, administrando portafolios de inversión, de acciones, renta fija, por así decirlo, portafolios que buscan para inversionistas tener la manera de preservar tu capital y ponerlo a rentar sin la exposición al riesgo. Y obviamente como analista financiero, lo primero que yo veía es que si yo tomo una posición en el mercado de cripto, muchos años atrás, era una exposición que incumplía, por así decirlo, los parámetros de riesgo en los cuales nosotros nos manejábamos. De esta manera, poco a poco hemos ido avanzando. Al inicio, cuando estábamos hablando de la tecnología blockchain, todos los bancos decían, no, esto es ilegal, esto no se puede hacer,
esto es una estafa, etcétera, etcétera, esto no tiene la manera de tú poder justificar tus transacciones y como todo mundo lo dice, lastimosamente, se presta para lavar dinero. Obviamente, independientemente de la que nosotros nos dediquemos, hay personas que hacen las cosas de buena manera, con buenas intenciones y malas intenciones. Lastimosamente, este tipo de actividades ilícitas no nos podemos salvar y eso es lo que eventualmente afecta o mancha un poquito el rubro en el que nosotros estamos. Por eso todo mundo, muchas instituciones están trabajando para darle cierta, no quiero decir rigidez, sino cierta seguridad a la hora de hacer transacciones con el mercado de cripto. Por eso algunos países ya están buscando adoptarlo, que eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante, cómo la diferencia de hace muchos años y ahora ya se puede utilizar las transacciones cripto de una manera mucho más transparente. De igual manera, pues como les estaba comentando, cuando empezó la tecnología blockchain a generar furor en el mercado financiero tradicional desde el cual nosotros venimos, se buscaba una manera de, como sale aquí, un mercado descentralizado, una manera en la cual nosotros podamos hacer transacciones muchísimo más rápidas, efectivas y a un costo mucho más bajo. Por ejemplo, la empresa el cual yo represento, Direct Trading Technologies, nosotros somos un broker dealer. Nosotros tenemos ya 15 años de estar ofreciendo nuestros servicios en los mercados bursátiles y tenemos 11 oficinas a nivel mundial. En Latinoamérica, nuestra oficina líder está en Bogotá, Colombia, que es de donde yo vengo personalmente. Y vamos a poner un ejemplo. Mi casa matriz está en Londres. Por así decirlo, si yo mando una transferencia internacional desde mi oficina de Londres a mi oficina de Colombia, nosotros utilizamos Barclays Londres como barco custodio, envía una transferencia, un SWIFT internacional hacia Colombia y pasa por un banco intermediario. Banco intermediario viene siendo para nosotros Barclays Nueva York. Pasa por el banco intermediario y 2 días hábiles después llega a nuestra cuenta en Bancolombia. Dicha transacción puede demorar fácilmente 2 días hábiles. Y adicional de eso, Barclays Londres, a pesar de que somos la misma empresa dentro del conglomerado financiero, Barclays Londres me cobra un fee por mi transferencia internacional. Y muchas veces, independientemente de los bancos con los cuales estén trabajando, el banco intermediario, si no es de la misma casa bancaria, también te cobran otro fee adicional. Lo que significa que cuando llega tu transferencia, que se liquida en tu divisa local, 2 días después pierde un pequeño valor por costos de transferencias internacionales. Cuando utilizamos un sistema descentralizado como la tecnología blockchain, estas transacciones de Inglaterra a mi wallet de Colombia, si lo hiciera mediante cripto, me llega en cuestión de segundos. Y el costo operativo es un par de dólares o un par de USDT, como se le llama a la moneda que utilizamos para transar. Esto lo que hace es buscar la manera de poder mejorar los procesos. Pero lastimosamente estamos en una era de un cambio en las cuales por lo general todos cuando tenemos una situación nueva, una situación diferente, nos dan miedo los cambios. Y estamos hablando del sistema bancario que lleva trabajando de la misma manera por décadas, por no decir siglos. Por así decirlo, mi banco custodio en Inglaterra es Barclays Londres. Barclays lleva operando más de 400 años. La empresa que es mi custodio bancario en Inglaterra lleva más tiempo operando como banco que mi país como república. Lo que significa que muchos procesos todavía siguen definidos y siguen, por así decirlo, congelados. Lo que significa que cuando estamos hablando de un sistema bancario mundial, la gente, o por así decirlo, las instituciones, no quieren hacer cambios porque, por supuesto, tienen que buscar la manera para que pueda generar ganancias para todas diversas instituciones. Por eso, el mercado de las criptomonedas desde su inicio ha sido tan, por así decirlo, afectado o ha tenido una mala reputación desde el nivel bancario, porque por supuesto, lastimosamente para dichas instituciones les afecta su modelo de negocios. Pasando por acá, vamos a hablar un poquito acerca de la capitalización de las criptomonedas. Por supuesto, cuando hablamos de cripto, la primera criptomoneda que se nos viene a la mente es Bitcoin, porque ha sido la criptomoneda que, por así decirlo, domina el mercado o el activo financiero de las cripto como tal. Cuando hablamos de Bitcoin, es la primera criptomoneda o la criptomoneda que actualmente tiene mayor capitalización de mercado. Es una moneda que hace 14 años no tenía prácticamente ningún valor nominal. Hoy en día, dichas inversiones a largo plazo, desde hace mucho tiempo, hoy en día estamos hablando de millones de dólares. Lastimosamente, para mi punto de vista, como
administrador de portafolios de inversión tradicional, esta volatilidad genera ciertos desenganches con un activo tradicional. Cuando estamos hablando de las Bitcoin, no hace mucho tiempo, digamos que 2 años y medio, llegó su capitalización más alta de mercado, que estuvimos llegando prácticamente a los $70,000. Hoy, después de un retroceso que fue considerablemente grande, el mercado bajó y ahorita mismo, si no me equivoco, estamos rondando como los $35,000. Esta volatilidad no solamente me genera oportunidades de inversión, sino que también me genera oportunidades de yo poder promediar mis transacciones o promediar mis precios de entradas para poder buscar una manera de recuperar mi inversión. Porque por así decirlo, todos ustedes me imagino que conocen quién es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. El Salvador es el único país del mundo que tiene a Bitcoin como su moneda legal. El presidente de El Salvador estaba utilizando prácticamente capital del Estado para comprar Bitcoin porque él cree en el Bitcoin, porque la verdad es un activo financiero que funciona muy bien. Sin embargo, él compró Bitcoin cuando estaba en 70,000 prácticamente. Cuando compró en 70, hoy estamos hablando que está en 35, el valor nominal del mercado ha bajado el 50%, o sea que su portafolio en este momento se encuentra en 50% de pérdida. Pero ¿qué es lo que han hecho? ¿O qué es lo que hizo El Salvador? Cuando pasó de 70 a 60, volvió a comprar. Cuando bajó a 50, volvió a comprar. Cuando bajó a 40, volvió a comprar. Y cuando bajó a 30, volvió a comprar. Ya cuando llegó a los puntos mínimos en los últimos 2-3 años, que llegó a $16,000 el precio del Bitcoin, ahí no compraron, pero su compra más baja fue en 60,000. Lo que significa que si yo agarro un portafolio, independientemente de este activo financiero, que es novedoso, si yo lo trato como un activo tradicional, yo estoy promediando mi entrada. Compré en 60, compré en 70, compré en 50, compré en 40, compré en 30. Al yo promediar mi precio de entrada o mi acceso a la inversión de mi portafolio, a medida que el mercado se está recuperando, yo estoy neteando mi posición. Lo que significa que en vez de esperar 2-3 años a que Bitcoin vuelva a llegar a $70,000 y mientras tanto sufrir del estrés, al promediar tu precio de entrada, lo que estás haciendo es que cuando vuelvas a llegar a 70, ya vas a tener una ganancia. Esta es la manera en la cual nosotros podemos invertir. Recuerden, la idea es invertir, no operar. Porque cuando nosotros operamos, nosotros podemos aumentar nuestra exposición o el riesgo a la pérdida de capital. Y como estamos operando un activo que es relativamente bastante volátil, la idea es poder disminuir el riesgo a la pérdida. Como corredor de bolsa yo les puedo decir que hay veces que también muchos traders que son profesionales le van a decir que en algunos momentos la mejor operación es no operar. Yo como corredor de bolsa, como administrador de portafolios de inversión, si no se cumple mi estrategia que ya está definida, yo no lo voy a entrar en esa posición en el mercado, independientemente del activo financiero que estemos utilizando, ahorita hablando del mercado de cripto. Si mi estrategia no se cumple, yo no entro. Porque si yo entro ya con prácticamente medio pie, con posibilidad de pérdida. Eso es lo que vamos a buscar la manera nosotros ahorita a conversar en este espacio, buscar la manera de cual todos ustedes puedan definir una estrategia, intentando identificar diferentes patrones en el análisis técnico para que puedan buscar soluciones o mejorar su estrategia de inversión en el mercado de cripto. Como les estaba conversando, el Bitcoin es la moneda que tiene mayor capitalización del mercado y es la moneda que prácticamente domina el criptoactivo, como ya ustedes lo saben. Anteriormente, aquí pueden ver que tenemos de posición número 3 al USDT. Para las personas que ya tienen experiencia, por supuesto que ya lo saben, pero para los que no, el Tether, por así decirlo, es una criptomoneda que su único valor es utilizarla para realizar transacciones. Esto no es una moneda que yo voy a comprar hoy 50,000 Tether, voy a esperar 5 o 6 años y la vendo más cara. No, el propósito de esta moneda es utilizarla de manera transaccional. Es una moneda que tiene un valor nominal de $1, independientemente de la volatilidad de la misma, el valor siempre se mantiene estable y esta es la moneda oficial que nosotros utilizamos para hacer transacciones a nivel mundial. Esta moneda no tiene más de 5 años de estar operando y es la que ya hoy en día tiene tercer mayor capitalización de mercado porque es la más utilizada al momento de hacer transacciones. Todavía muchas personas utilizamos Bitcoin, utilizamos Ethereum para hacer transacciones, pero
Si yo hago una transacción que a los 2 días esa transacción no tiene el mismo valor, por supuesto que no me es rentable o puede ser una exposición al riesgo, tanto para el comprador como para el vendedor. Por eso utilizamos monedas como el Tether o el USDC, no tanto el USDC, pero también es bastante popular, que utilizamos para realizar transacciones o como método de pago utilizando la tecnología de blockchain. Entrando por este punto, que es la parte de la legislación de Bitcoin por países, quiero ser un poquito enfático en el siguiente aspecto. El mercado de cripto es un mercado que es descentralizado, es un mercado que no tiene dependencia de una bolsa bursátil, lo que significa que no hay un ente regulador, porque es un mercado mundial. Cuando nosotros hablamos de reguladores, el primer ente regulador que se nos viene a la mente es la SEC de los Estados Unidos, que es la Securities and Exchange Commission. Ese es el ente regulador que vigila, supervisa la Bolsa de Valores de Nueva York y el mercado del Nasdaq. Ellos solamente controlan el mercado americano. Pero ¿por qué son tan populares o por qué son tan famosos y por qué tiene que ser tan imponente dicha regulación? Porque el mercado de capitales en Estados Unidos mueve en volumen aproximadamente el 48% del volumen mundial, lo que significa que simplemente en el NYSE y en el Nasdaq encontramos el 47% de capitalización. En segundo lugar viene Londres, con el London Stock Exchange, y el regulador de Londres es el Financial Conduct Authority. Pero para que vean la diferencia de magnitud entre la primera bolsa mundial y la segunda, Londres mueve solamente el 7% del volumen mundial. Lo que significa que lo que pasa en Estados Unidos es lo que pasa prácticamente en el mundo. En todos los países tenemos una bolsa bursátil. En Colombia, en Panamá, en México, en Sudamérica está ganando mucho poder últimamente el de Brasil, que es el Bovespa. Todos los países tienen su bolsa bursátil y cuando una empresa quiere cotizar en bolsa, se va a la bolsa de su propio país para buscar capitalización de mercado. Pero cuando una empresa es lo suficientemente grande, se va a Estados Unidos porque hay mayor liquidez y hay mayor volumen transaccional. Por eso tiene que ser vigilado por un ente regulador que esté a la magnitud de la bolsa mundial o la bolsa de valores de dicho país. Como el mercado de cripto es descentralizado, lastimosamente no existe ningún regulador. Y eso es lo que puede generar lo que nosotros conocemos en algunos momentos cuando hacemos trading, la manipulación del mercado. Por eso, no solamente hay que depender del análisis técnico, pero en cripto, con mayor razón, tenemos que estar muy pendientes al análisis fundamental. Porque un pequeño tip para las personas que apenas están empezando a invertir, no importa qué tan perfecto sea su análisis técnico, un análisis fundamental va a invalidar el análisis técnico en cualquier momento del día. Por eso, aparte del análisis técnico en el criptoactivo, es muy importante, o por no decir más importante que el técnico, el análisis fundamental. ¿Y qué es el análisis fundamental? Las noticias, los indicadores, los resultados. Y en este caso, como es un mercado descentralizado, los rumores. Dichos rumores pueden generar volatilidad, lo que genere un volumen transaccional en cualquier moneda para aumentar su capitalización del mercado. Ahí donde nosotros conocemos las ballenas que empiezan a comprar, que se adelantan al mercado, compran dichos activos y cuando ya se va la liquidez, salen de sus posiciones y cuando salen de sus posiciones salen con márgenes de ganancia exponenciales. Por eso quiero, este pequeño contexto era para que se entendiera sobre la legislación. Aquí podemos ver un pequeño mapa mundi, donde no quiere decir que sea legal o que sea regulado, sino que el país ha adoptado estos activos para que puedan ser utilizados y puedan ser transados en su territorio nacional. Algunos países ya están empezando a implementar dichas, no leyes, sino normativas para las empresas que cotizan o que trabajan en dicho activo financiero para poder demostrar un poquito más de transparencia. Pero a su vez, cuando estamos hablando de transparencia, viene la parte que a mucha gente no le gusta, que es pagar impuestos. Por ejemplo, hablando en Colombia, Binance opera de una manera muy activa en Colombia, pero Binance le reporta a la DIAN. La DIAN en Colombia es el ente regulador como la DGI, el ente regulador del gobierno que vigila los impuestos y las transacciones. O sea que una persona que tiene un colombiano que tiene su cuenta registrada en Binance Colombia y a fin de año o a fin de mes Binance le reporta a la DIAN,
todos esos movimientos, cada colombiano tiene que empezar a pagar impuestos. Por eso, lastimosamente, la gente está empezando a salir de Binance y se está empezando a mover con otros exchanges. Ahora, esto no significa que sea malo, pero actualmente uno de los activos o uno de los beneficios más importantes en el mercado, en el mercado de cripto es el no tax. Porque es una manera para nosotros también poder ayudarnos. No significa que al no pagar un impuesto de una transacción estamos lavando dinero. No, para nada. Sin embargo, es un beneficio fiscal que se puede hacer de una manera legal, pero sin incumplir la ley. Por eso, podemos ver en Centroamérica está El Salvador. Ya aquí muchas personas conocen los movimientos que está haciendo El Salvador, lo que les estaba comentando hace unos momentos, pero El Salvador ya tiene legalmente el Bitcoin como una moneda de curso legal aparte de su propia divisa. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos ir a El Salvador y con nuestro wallet podemos comprar fruta en la calle, podemos comprar gaseosas, podemos comprar comida. ¿Por qué? Porque un estudio que hizo el presidente en El Salvador fue que, como es un país de Centroamérica, es un país que no está tan avanzado, no quiero decir tercermundista, pero no es un país que está avanzado. Lastimosamente en Centroamérica hay mucho empleo informal, porque muchos países de Latinoamérica dependen de su sector agro, y el sector agro es el empleo más informal del mundo. Alguien que me pueda decir una característica o algo que se les venga a la mente cuando estamos hablando del sector agro. ¿Qué se les viene a la mente? Alguien que desee participar para pasarle el micrófono. No tengan pena, aquí estamos para aprender. A mí se me ocurre gente cosechando, por ejemplo. Exacto. Ahora, cuando nosotros hablamos de trabajar en la agricultura, cuando está el granjero, que es el productor, su planilla, las personas que trabajan para él, que en algunos países le dicen peones, no por ser derogatorio, pero así es como se les dice, a esas personas no se les hace sus descuentos sobre su trabajo. Son personas que se les paga informal, son personas que se les paga al día en efectivo. Dichos trabajos no tienen impuestos, dicho trabajo no tiene los beneficios de ser contratado por una empresa bajo la ley. Dichos empleos no estás cotizando para tu jubilación, porque es un empleo muy informal. Y lastimosamente esto se ve bastante en los países de Centroamérica. No hay una manera de proteger al trabajador, al empleador y al empleado, porque es un trabajo que es muy informal. Y esto también no solamente se ve en Centroamérica para ya poder cerrar el contexto, sino que también se ve en Estados Unidos. En Estados Unidos hay uno de los indicadores más importantes de la economía americana, se llama las nóminas no agrícolas. Esto es un indicador más importante aún así que la tasa de desempleo, porque mide toda la cantidad de empleos generados sacando el sector agrícola. Entonces, ya cerrando el contexto acá, en El Salvador se hizo un estudio que lastimosamente, como hay tanto empleo informal, aproximadamente solamente el 42% de las personas tenían acceso a una banca digital. Lastimosamente es un número que es muy bajo. Hoy en día hay un porcentaje mucho más alto de personas que ya tienen su propio wallet de cripto que inclusive una cuenta bancaria. Otros modelos de negocio que está implementando El Salvador es que está generando no solamente empleo, sino que está buscando la manera de atraer empresas para que generen o instalen su operativa, su casa matriz en El Salvador, y todo esto con beneficios fiscales. No impuestos sobre la renta, no impuestos sobre planilla, no impuestos sobre propiedad, ningún tipo de impuesto. O sea que las empresas, obviamente, al mover su operación a El Salvador, en dicho país va a generar la cantidad de empleos y va a reactivar la economía. ¿Y qué es lo que va a traer? Que empresas grandes se muevan a dichos países. Es el único país del mundo que en este momento ha adoptado ese tipo de doctrina para poder motivar a la gente que sí se puede hacer de una manera responsable y legal para poder empezar a invertir y trabajar con el mundo de las cripto. Ahora, como les estaba comentando, la manera de analizar los mercados financieros, independientemente del activo, podemos estar analizando un bono del Tesoro Nacional, podemos estar analizando acciones, podemos estar analizando divisas, materias primas o cripto. Es un mercado bursátil y es un activo financiero, lo que significa que solamente hay dos maneras de analizar el mercado para yo tomar la decisión si quiero invertir o no, o entrar en una posición o liquidar una posición.
Y esto se hace mediante el análisis fundamental y el análisis técnico. Nuevamente, en el análisis fundamental es el indicador, es la manera de yo poder analizar las noticias, los indicadores económicos, los resultados, o la manera de yo poder entender qué es lo que está pasando en el mundo con dicho activo, y se va a ver reflejado en las gráficas y se va a ver reflejado en el análisis técnico. El análisis técnico es el estudio de las gráficas, es un estudio, por así decirlo, estadístico. El análisis técnico lo único que busca es buscar patrones y movimientos del gráfico, porque hay un dicho que dice que todos los activos financieros se mueven en ciclos. Lo que hace el análisis técnico es ver movimientos anteriores del mercado para yo poder intentar determinar dichos patrones del mercado, para poder intentar predecir o especular cuáles pueden ser mis movimientos futuros. Ahora, mucha gente siempre me pregunta, ¿qué es mejor, el análisis técnico o el análisis fundamental? La respuesta correcta no es ni el uno ni el otro. La respuesta correcta es que tienen que combinarlos ambos. Yo como inversionista nunca jamás, o como corredor de bolsa, jamás voy a hacer una transacción solamente basada en un análisis. Yo analizo con el análisis técnico posibles movimientos del mercado, confirmaciones de tendencia y posibles entradas. Pero yo, mirando a largo plazo, me tengo que basar en el análisis fundamental, porque nuevamente mis transacciones buscan ser largoplacistas. No voy a decir que operar en corto plazo, intradía o el scalping es malo, para nada. Todo mundo tiene su estrategia y todos los tipos de inversiones, ya sea corto, mediano o largo plazo, pueden ser rentables. Pero cada uno tiene que definir, cada uno tiene que acostumbrarse a su propia estrategia, porque lo que me sirve a mí puede que no les sirva a ustedes y viceversa. Por eso ya yo he buscado y ya yo he encontrado la manera de poder invertir de una manera responsable con mi estrategia a largo plazo. Independientemente también, eso depende de las características de todos nosotros, porque les quiero hacer una pregunta. Levánteme la mano las personas que tienen un trabajo en este momento, las que están trabajando, un trabajo de oficina. Puedo decir que fácilmente la gran mayoría. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes durante su jornada laboral tienen tiempo para estar revisando las gráficas cada 20 minutos? Es imposible. Por eso ese tipo de estrategia cortoplacista puede que no nos sirva, porque para yo poder hacer transacciones en corto plazo tengo que dedicarle mínimo 45 minutos, 1 hora y media al mercado para poder ver y poder definir cuál es mi entrada y mi salida en corto plazo. Adicionalmente, cuando uno opera en corto plazo, uno tiene que realizar transacciones en volumen, lo que significa que hay que dedicarle tiempo. Y como todos tenemos nuestra jornada, nuestro trabajo y nuestra jornada laboral, este tipo de inversión posiblemente no sea beneficiosa para nosotros. Yo, que trabajo con los mercados financieros, no tengo el tiempo para dedicarme a ver una gráfica durante 2 horas. Y eso que trabajo con el mercado bursátil. Por eso depende del tiempo y de la manera como ustedes se quieran definir sus estrategias de inversión a largo plazo. Dicho esto, nosotros en nuestras gráficas tenemos la manera de poder ver la representación del mercado bursátil de 3 maneras. Primero es el gráfico de líneas, que era como nosotros veíamos el mercado en 1900 hace tiempo. Cuando empezó el mercado de Wall Street, era como se empezaban a ver los mercados bursátiles y se veían con gráficos de líneas. Esto puedo decir con plena gratitud que este tipo de gráfico es totalmente obsoleto, porque lo que nosotros estamos buscando es la información. Y un gráfico de líneas no nos va a dar información. Pero de igual manera todavía sigue disponible, simplemente, por así decirlo, como yo lo digo, pleno cliché. El otro tipo de gráficos se conocen como los gráficos de barras. Estos son más interesantes porque el periodo del tiempo se mide con estas barras que te dice cuál fue su precio de apertura y cuál fue su precio de cierre, y toda la barra significa cómo se movió el mercado durante dicha temporalidad. Aún así, a pesar de que te da más información, no es la más famosa ni la más utilizada. El más utilizado, o el más importante, o el más reconocido se conoce como las velas japonesas. Las velas japonesas es la manera de representación del mercado bursátil que mayor información nos permite a la hora de tomar decisión, porque puedo ver el cuerpo entero de la vela y cómo van a estar las entradas y las salidas en dicho periodo de tiempo. Esta parte ya sí la voy a empezar a correr un poquito más rápido, porque la idea es poder mostrarles la plataforma y todo esto que está en papel,
que ustedes lo puedan ver en tiempo real. Dichas gráficas, dichas barras, dichas velas japonesas o los gráficos de líneas, nosotros los podemos ver en diferentes temporalidades. Y estas temporalidades nos dicen a nosotros cuál va a ser mi tipo de estrategia. Yo puedo ver el mercado en gráficos que estén en 1, 5, 15, 30 minutos. Esos son los gráficos que yo utilizo para hacer trading o invertir a corto periodo de tiempo. Cuando estamos hablando de intradía, ya lo podemos ver en gráficos de media hora y una hora. Y cuando hablamos de inversión a largo plazo, ya estamos hablando de gráficos que cada vela o cada representación en dicha gráfica, valga la redundancia, puedo hacer desde una hora en adelante y me puede tomar hasta meses. Ahora, una parte interesante es cómo interpretar el análisis técnico, cómo interpretar patrones, porque nuevamente, como les estaba comentando, el análisis técnico se basa en el estudio de movimientos anteriores del mercado y dichos movimientos me van a servir a mí para yo poder intentar predecir o especular cuál puede ser un futuro movimiento. Por eso nosotros hemos estudiado los mercados para buscar maneras de poder definir dichos comportamientos del análisis técnico que me pueda ayudar, cuál puede ser una confirmación de tendencia o una ruptura o un cambio de tendencia. Esto se llama el triángulo ascendente. Como pueden ver, estamos viendo el mercado que está totalmente a la alza, pero vamos a ver acá arriba una línea de resistencia y que el mercado se mueve en triángulos cerrándolo como tal. Dicha manera lo que busca es una ruptura, porque cada vez que se achica el triángulo ascendente, el mercado puede hacer, o estadísticamente dice que va a ser una ruptura a la alza. Este mismo gráfico o este mismo patrón lo podemos encontrar a la baja también. La idea es que puedan ver todos estos. De igual manera, si les están tomando fotos, no se preocupen. Al final de la presentación les voy a regalar, está mi código QR en WhatsApp, me pueden escribir y con mucho gusto les hago llegar esta presentación en cualquier medio que lo deseen. Diferentes patrones. Aquí vamos a encontrar, les voy a mostrar prácticamente uno de los que yo más uso. Está acá, es el triple piso. Ahora, cuando estamos hablando de los mercados financieros que se mueven en ciclos ascendentes y ciclos decrecientes, siempre hay un nivel máximo o mínimo en el cual el mercado va a llegar. Dichos niveles nosotros los conocemos como soportes y resistencias. El soporte es el nivel más bajo en la parte inferior y como yo lo explico a todos mis estudiantes, a todos mis nuevos clientes, el soporte es como si fuese mi piso. De ahí del piso no pasamos. Bueno, yo paso de la tarima, pero no del piso. Entonces, es mi punto mínimo. En mi punto máximo es la resistencia. Entonces, entre dicho piso y entre dicho techo, el mercado suele oscilar. Esto es lo que nosotros vamos a buscar las tendencias dentro de dichos canales para poder predecir cuál puede ser el movimiento. Y es algo muy interesante lo que les voy a explicar en los siguientes momentos. También se pueden encontrar lo que se les dicen los pisos redondos. Pero estos pisos redondos yo no los suelo expresar tanto, pero es algo que les puede servir. ¿Por qué? Porque aquí pueden ver fácilmente un nivel de soporte y se le dice piso redondo porque hay una pequeña ruptura. Siempre que el mercado hace una pequeña ruptura, ya sea en un soporte o una resistencia, lo que va a hacer es testear el mercado. Digamos que nosotros tenemos nuestro soporte aquí y esta es la pequeña ruptura. En dicha ruptura nosotros tenemos que ver una consolidación del mercado. Lo que tenemos que ver es analizar nuestras velas japonesas, que todas se consoliden por debajo del precio. Aquí podemos ver esta pequeña vela que fue la que hizo la ruptura del soporte como tal. Pero las velas siguientes son velas que prácticamente empezaron a hacer una corrección. Siempre, en la mayor parte de las oportunidades de las primeras rupturas, ya sea de soporte o resistencia, el mercado suele rechazar dichos precios. Esto no lo digo yo, esto no me lo estoy inventando, esto yo simplemente lo puedo decir bajo la teoría de la estadística. Cada vez que ustedes empiecen a ver sus gráficos y vean, ustedes dibujen un soporte y una resistencia, vean cómo se comporta el mercado las velas siguientes después de una ruptura.
Esto les puede ayudar para poder identificar si la ruptura sea de una confirmación o no, y si es una confirmación, pues obviamente no hay el retroceso como tal, sino que sería una confirmación de tendencia, ya sea a la alza o a la baja. Estos otros dos, que es el double top, o también yo lo suelo, que es muy similar al que se le llama el hombro, cabeza, hombro, son figuras geométricas que, como lo pueden ver aquí, parece prácticamente una M. Y esto se puede ver tanto en tendencia alcista como tendencia bajista. Viene la tendencia como tal, en este caso una tendencia alcista, llega a su punto máximo, en este caso digamos que una resistencia. Siempre que el mercado llega a un punto máximo o mínimo, hay una pequeña corrección. Esa pequeña corrección puede ser el fondo, y luego de esa primera corrección, si hay una tendencia, si el mercado o la tendencia como tal tiene la suficiente fuerza, va a empezar a volver a subir a buscar mi punto máximo. Y nuevamente, cuando el mercado estadísticamente llega a puntos máximos o mínimos, suele retroceder o suele rebotar porque rechaza el precio del mercado. Entonces, al nosotros buscar dichas tendencias que van a la alza, buscar llegar al techo o a mi resistencia 2 veces, por lo general el mercado suele rebotar, y esto aquí es donde me da la oportunidad de poder vender. Compro barato para vender caro, o si estoy operando un derivado como tal, como un CFD, yo puedo hacer corto del CFD del criptoactivo, y yo puedo ya identificar que es un punto máximo, que el mercado va a descender, y puedo entrar a una posición en corto y me puede generar márgenes de ganancia. Nuevamente, como les estaba hablando en esos momentos, el triple piso también aplica para su posición inversa o viceversa, y viene siendo el techo triple. Llega varias veces, entre más el mercado más llegue o más toque mi línea de soporte, mi línea de resistencia, significa que va a rebotar de una manera más agresiva. Porque si a la segunda vez el mercado no tiene la suficiente fuerza para romper dicho soporte, o en este caso una resistencia, y consolidar el precio arriba de esta resistencia, en una tercera ocasión el rebote o la corrección de dicho precio del activo financiero va a disminuir de una manera mucho más agresiva. Nuevamente, todos estos conceptos que les estoy dando no significa que sean mandamientos que esté escrito en piedra. Estos son teorías que salen del análisis estadístico, y de que prácticamente al revisar los mercados financieros en temporalidades anteriores, tiene un mayor porcentaje de probabilidad de que estos escenarios puedan ocurrir. Pero nuevamente, algo que tienen que tener muy en cuenta es la parte fundamental. Ahora, este es uno, como les estaba comentando, el hombro, cabeza, hombro, que nuevamente se parece al que les estaba comentando, que era un piso curvo. Digamos que aquí tenemos prácticamente un nivel de soporte, y como lo pueden ver, hombro, cabeza, hombro. En este caso está inverso, el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. Cuando podemos ver estas figuras geométricas o buscar la manera de interpretarlas o encontrarlas, me puede dar escenarios de operación muy interesantes. Esto es una estrategia que también se les dice, o se les puede conocer, este tipo de indicadores o posiciones del mercado, como la acción del precio. Cuando nosotros hablamos de indicadores de análisis técnico, no significa que mi gráfica voy a llenar con 100 indicadores técnicos. ¿Por qué? Porque mis indicadores técnicos, llámese MACD, RSX, estocásticos, bandas Bollinger, etcétera, etcétera, algunos de ellos pueden interconectarse, pueden discrepar, lo que significa que un indicador me dice una cosa y el otro indicador me dice otra cosa, lo que significa que me puede invalidar mi escenario de operación. Para esta manera también podemos interpretar los patrones del gráfico, como el análisis técnico lo dice, la acción del precio, para no depender todo el tiempo de dicho indicador como tal. Ahora, para avanzar, vamos a mostrarles lo interesante. Vamos a hablar del mercado como tal. Ahora, esta que están viendo aquí es nuestra plataforma. Nuevamente, pues para darles un contexto acerca de nosotros, para los que están llegando, nosotros somos un broker financiero. Nosotros tenemos ya 15 años de experiencia de ofrecer nuestra plataforma, y como broker financiero nosotros tenemos acceso a diferentes mercados. Aparte de eso, yo tengo 5 regulaciones a nivel global.
Como broker dealer, yo tengo mi casa matriz en Londres, Reino Unido, en la cual estoy regulado por la FCA. También aquí en Latinoamérica estoy regulado por la Superintendencia Financiera Colombiana. Tengo una regulación en Lituania para mi crypto exchange que se llama DTT Coins. Tengo una regulación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, emitida por el Banco Central de los Emiratos Árabes, y una licencia offshore para ofrecer mayor apalancamiento en Vanuatu. Nosotros como institución tenemos acceso no solo a uno, sino a 3 mercados. Tenemos acceso al mercado de divisas y los derivados conocidos como los CFDs. Tengo acciones reales, acceso al NYSE y al Nasdaq, acciones internacionales. Y mediante mi regulación, mi licencia de Lituania, yo también soy un crypto exchange. Lo que significa que dentro del mismo techo ustedes pueden operar mercados diferentes, como lo pueden operar con Binance. También pueden operar divisas, pueden operar acciones bajo nuestra institución, y esta es nuestra plataforma propia. Para las personas que hacen trading o los que ya tienen experiencia operando en los mercados financieros, ¿cuántos de ustedes analizan en la plataforma conocida como TradingView? Levánteme la mano. Casi todos. Lo bueno de mi plataforma propia de inversión, que esta plataforma la desarrollamos nosotros, porque mediante mi regulación de Inglaterra yo soy un proveedor de liquidez, lo que significa que yo también ofrezco mis servicios de marca blanca. Uno de los puntos más importantes para nosotros poder satisfacer las necesidades del cliente, si analizan en TradingView, me imagino que conocen la plataforma de MetaTrader, ¿verdad? Hoy en día, independientemente de los activos que nosotros estemos operando, ejecutamos en MetaTrader, pero analizamos en TradingView. Uno de los factores diferenciales de mi plataforma propia es que mis gráficos vienen directamente de un API por TradingView. Y no obstante, mi plataforma es si tuvieran ustedes el TradingView Pro, porque ustedes tienen la habilidad de poder todos los indicadores que ustedes quieran y que se guarden sus análisis. Porque la versión gratis de TradingView solamente te permite poner 3 indicadores. Tener acceso a mi plataforma es como si tuviesen acceso también a una plataforma Pro de TradingView, la paga, para todo el análisis técnico. Entonces, en este caso estamos viendo criptomonedas, estamos viendo Bitcoin. Como les estaba conversando, estas son las velas japonesas que les estaba enseñando en la presentación hace unos momentos. En este caso, todas las velas, cada una de estas velas japonesas me indican cómo se comportó el activo financiero del Bitcoin por una temporalidad de media hora o 30 minutos. Cada una de estas velas japonesas era el comportamiento del Bitcoin por media hora. Esto lo podemos cambiar a 5 minutos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. 5 minutos, 1 minuto, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas. ¿Qué les parece para las personas que son nuevas? Se pueden percatar que cuando cambio de temporalidad, la dirección del gráfico cambia. No significa que estamos analizando otro activo financiero. En ningún momento hemos salido del Bitcoin. Pero como yo estoy buscando de leer el mercado en diferentes temporalidades, los movimientos del mercado en dicha temporalidad pueden ser diferentes. Ahora, de esta manera nosotros podemos ver cuál es el comportamiento del mismo. Nuevamente, y esto es mi opinión porque esta es mi estrategia de inversión, yo opero largoplacista. De esta manera, para yo poder operar largoplacista, necesito tener acceso a la información. O sea que yo personalmente, yo no miro los gráficos de 1 y 5 minutos porque no me va a dar la información de más de 2 horas hacia atrás. Pero si yo pongo los gráficos en 1 hora hacia atrás, puedo ver semanas, inclusive meses hacia atrás. Al yo tener más información, me sirve a mí para poder ver a largo plazo, poder ver el big picture, como se dice por ahí, el panorama completo. Y al yo tener acceso al panorama completo, yo puedo ver cuál es la posible tendencia. Ahora, como estamos hablando de un mercado relativamente volátil y un mercado que se mueve constantemente, estamos en 37,000 precios, en $37,000 el valor de un Bitcoin, es importante que veamos o que entendamos ciertos conceptos, y esto aplica para todo. Y ustedes, cuando tengan acceso a sus computadoras, véanlo de esta siguiente manera.
Cuando el mercado se mueve agresivamente en una dirección, en este caso largoplacista, de los últimos 3 días, suele haber una corrección del precio. Los movimientos agresivos del mercado no son normales. Por lo general siempre están soportados o están respaldados, por alguna noticia fundamental. Aquí, este movimiento de estos últimos 2 días podemos ver que es relativamente agresivo. Pero, cuando nosotros, de aquí a aquí, hay algo que se llama, a mí no me gusta llamarlo indicador, porque la verdad no es un indicador porque no se parametriza, sino que si ustedes lo dibujan mal, los resultados van a ser incorrectos. Pero a mí me gusta utilizar una herramienta que se llama el retroceso de Fibonacci. El retroceso de Fibonacci no cuenta como un indicador como tal, pero me ayuda a mí a poder definir los posibles niveles de retroceso. ¿Por qué? Porque todo es estadística. Hay diferentes niveles de retroceso. Entre más importante sea el retroceso, mayor oportunidad hay de una confirmación del mercado. O ustedes lo pueden entender. Ahora, nosotros dibujamos el retroceso Fibonacci desde el punto más bajo que nosotros estamos buscando analizar hasta el punto más alto. Esto me va a dar diferentes valores de retrocesos. ¿Por qué estos valores en específico? Porque la estadística y el estudio matemático detrás de la herramienta del retroceso de Fibonacci me indica que esos son los puntos en los cuales el mercado se suele mover. Cuando nosotros buscamos el punto más alto, el primer nivel es el del 23%, que es el retroceso más débil. Personalmente, yo nunca lo tomo en cuenta, porque no es lo suficientemente fuerte para mí, para cumplir mi estrategia de inversión, de que en verdad este puede ser una tendencia significativa o una confirmación. Por eso el primer nivel, que es el del 23, es el más débil y yo personalmente nunca lo opero. Viene el nivel del 38%. Estos son porcentajes: 23%, 38%, 50%, 61% y 78%. Son porcentualmente el nivel de retroceso del movimiento principal. ¿Qué es lo que yo busco? Yo personalmente busco como mínimo el 50%. ¿Por qué? Porque la teoría del análisis técnico, independientemente del activo que nosotros estemos analizando, me dice que cuando hay un movimiento agresivo en una dirección en el mercado bursátil, el mercado busca o tiende a corregir el 50% del movimiento anterior. Ahora, no significa que lo vayan a hacer todo el tiempo como si fuese un mandamiento. Esto es lo que dice la estadística y eso les puede ayudar a ustedes a entender diferentes escenarios de operación. Es muy difícil para nosotros saber siempre cuál va a ser el punto máximo. Por eso yo espero el retroceso para poder buscar mi escenario de operación. Dicho esto, yo busco por lo mínimo que el mercado haga un retroceso, como dice la teoría, del 50%. Si el mercado hace un retroceso del 50% y la tendencia anterior es lo suficientemente fuerte, a mí me puede generar un escenario de operación. Que esto es algo que se los dejo de tarea. Hay una teoría que se llama la teoría de las ondas de Elliott. El mercado es cíclico y todo esto se mueve con movimientos del mercado. Esta es mi primera tendencia, mi primera línea, mi primer movimiento brusco y el mercado va a buscar retroceder el 50%. Si el mercado llega al 68, si llega al 68 también hay una oportunidad interesante. Pero este nivel que está acá es muy importante. Y es aquí, entre el 61 y el 78, que ustedes definen qué es lo que van a hacer. Porque cuando ya pasa del 50 y está el mercado, puede llegar entre el 61 y el 78% del retroceso, significa que hay una probabilidad más alta de que no sea un retroceso, sino un cambio de tendencia. Entonces, por eso ustedes tienen que buscar la manera de parametrizar. Aquí es donde viene la gestión de riesgo. Si yo ejecuto una operación aquí, pongo mi límite de pérdida aquí, en el medio de estos dos. Si se pierde, se pierde. Pero ahora yo les pregunto, si ustedes abren la operación en el 23%, pero de igual manera ponen su límite de pérdida aquí, la pérdida en caso tal de que se confirme va a ser mucho más grande.
Por eso yo no inicio mi ejecución o mi transacción en el 23, sino que yo espero a que llegue a los niveles que yo estoy buscando. Y estos niveles, por lo general, están en el 50. Como lo podemos ver aquí, hubo un retroceso, el mercado llegó casi hasta el 68. Hasta el 78, perdón. Pero si yo ejecuto mi operación en el 50, tuve este flotante negativo, pero con la paciencia, el mercado va a buscar. Ahora, la teoría de las ondas de Elliott me dicen que el mercado se mueve en ciclos. Se podría decir que aquí estamos, este sería el ciclo final. Entonces, lo que yo podría especular, obviamente no quiero decirle que esto siempre se va a cumplir, pero es lo que estadísticamente la teoría dice, de que si yo ejecuto mi operación en el 50, este ciclo me debería llegar mínimo hasta el punto más alto. Lo que me podría dar a mí, por lo menos, de aquí a aquí, de ganancia. Esa es la manera como los mercados se pueden mover en ciclos, y por eso lo buscamos la teoría de las ondas de Elliott, que aquí les puedo dibujar una, movimiento 1, corrección 1, aquí y aquí. Esas son las diferentes maneras como nosotros podemos ver el mercado. Y aquí en esta última onda alcista podemos ver que posiblemente no tenga un impulso tan fuerte, porque el impulso más fuerte fue en la tercera, en el movimiento del medio, que la teoría siempre dice que ese es el más importante. Por eso yo podría decir que mi máximo de ganancia podría llegar mínimo hasta el techo del movimiento anterior, y ya de esta manera va a empezar un nuevo ciclo, y el ciclo va a empezar a la baja, lo que significa que cuando ya se me acabe este ciclo aquí, puedo empezar a buscar un nuevo ciclo a la baja. Porque como dice la teoría, los mercados, independientemente cuál sea el activo financiero, se mueven en ciclos. Y no importa cuál sea el activo que estés operando, el análisis técnico es exactamente igual para todos. De esta manera nosotros podríamos buscar o especular que se está acabando un posible ciclo a la alza y podría entrar un nuevo ciclo a la baja. ¿Cuánto inicia? No sé. ¿Cuánto va a bajar? No sé. Pero nosotros tenemos que seguir interpretando el mercado para poder ver qué es lo que vaya a acontecer. Ya se me está acabando el tiempo. De igual manera, nuevamente, quiero dejarles mi QR por aquí. Este es de mi número, para que puedan guardar mi contacto. Me escriben, con mucho gusto les puedo compartir la presentación, y de igual manera tenemos nuestro stand prácticamente diagonal al stage principal, se llama Direct Trading Technologies, y con mucho gusto podemos seguir conversando sobre esto y sobre muchísimas cosas más. Me encantaría quedarme más tiempo con ustedes, pero tenemos un cronograma que compartir y que finalizar. Así que nuevamente ha sido un placer para mí estar con ustedes en esta oportunidad. Espero que les haya gustado, y si tienen más preguntas, con mucho gusto los podemos atender a nuestro stand. Muchísimas gracias.